Hemos regresado, amigos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos a través de la señal de Globovisión. Ricardo Cusano nos acompaña, nos ha estado comentando un poco del evento realizado en la Universidad Central de Venezuela desde diferentes perspectivas y sectores, pues nos hablan de qué se espera para el año 2024, evidentemente las perspectivas en base a la información, a los datos que conocemos hoy, pues uno visualiza diferentes escenarios porque lo cierto es que los gobiernos, los empresarios, incluso a nivel familiar, todos tenemos que estar preparados para diferentes escenarios. Te preguntaba antes de irnos a la pausa que muchas veces la población siente que ese alivio de sanciones o esos cambios que dicen que se van a estar dando, o los giros o las reuniones, finalmente el diálogo, ¿cuándo va a ser que ese tipo de procesos que se están desarrollando en nuestro país les puedan dar a ellos pues ese cambio que están esperando, esa mejora de su nivel de calidad de vida, esa recuperación del poder adquisitivo? A ver, quizás vamos a ser muy pragmáticos en la forma de explicarlo, ¿no? Tú sabes que la experiencia que tuve de apoyar, de prestar mi servicio durante un año a la Cruz Roja para su proceso de reestructuración, me hizo conocer aspectos del sector salud que no conocía o quizás los tenía muy teóricos, pero no en la práctica, ¿no? Y tú ves como, por ejemplo, en Venezuela hay una gran cantidad de equipos para rayos X, para tomógrafos, que es verdad que padecen de hablo del sector público, que no es el caso de la Cruz Roja, pero pude oír y pude ver en algunos espacios de la Cruz Roja, gracias a haber estado en la Cruz Roja, donde hay equipos que tienen marcas que son marcas internacionales, que son marcas reconocidas en el mercado, donde sencillamente no le venden un repuesto al hospital, Al Ministerio al de organismo, Salud, al ministerio, por un tema sancionatorio. Que es verdad que la salud no está sancionada, pero hay temores, que es lo que se dice en inglés el overcompliance o el sobrecumplimiento. Y eso es algo, el miedo es libre. Entonces la empresa transnacional que cotiza en la bolsa de valores, una empresa alemana, una empresa americana, una empresa coreana, Corea del Sur dice, ¿sabes qué? Yo prefiero, vista la dimensión del negocio, de la oportunidad de negocio que hay en Venezuela, prefiero no prestarle el servicio para no tener problemas, porque yo no sé si alguien que quiere construir la paz con la fuerza, luego sencillamente le dé la vuelta y diga que ese es un dinero que viene sancionado, etcétera, etcétera. Entonces eso vuelve complejo mejorar muchas de las realidades de los sectores. Si te hablo del sector, por ejemplo, comercial o del sector transformador de medicinas o del sector y del sector turismo, todo en su conjunto, la gente cree que cuando ve un avión, llegó el avión y aquí llegaron un poco de turistas con sus maletas. Es verdad, pero las barrigas de los aviones tienen una importante capacidad de carga y esa carga es una carga comercial que trae producto terminado o puede traer insumos y materias primas para luego ser procesados en la industria farmacéutica, por ejemplo. Bueno, si tú no tienes un vuelo directo a un país, si tú tienes cada vez digamos, más cercado el territorio, por la realidad de las sanciones o por decisiones bilaterales o Políticas y unilaterales desde relaciones el punto de vista bilaterales. político, entonces tienes una opción menos de transporte de estas Y mercancías. que ya actualmente están afectados con el tema después del 28 de julio, la suspensión de Correcto. vuelos con algunos países nos ha venido afectando. Entonces, un país Correcto. que dice que va a recuperar el turismo para darle ese impulso a la vida Correcto. económica, ¿cómo lo logra con esta situación? Porque mientras sigue ese conflicto político, esa conflictividad a nivel nacional y también de expectativas de si la comunidad internacional va a reconocer o no lo que ocurre el 10 de enero en Venezuela, pues también inciden, ¿no? Son todas esas las variables que están allí Y que presentes. además si tú te pones a ver, Rosa, en el histórico, países en conflicto, países con diferencias, países que los presidentes o los modelos ideológicos no concuerdan, ¿no? Jamás se suspendieron las relaciones de conectividad, entendiendo que la aeronáutica comercial forma parte más que de un derecho, de una herramienta para sostener la calidad de vida y los sistemas económicos en favor de la gente, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza y la expectativa de que, digamos, que después del 10 de enero eso pueda subsanarse. Pero no subsanarse para llenar exclusivamente, no sé, Margarita o alguna habitación de hotel, sino que se subsane para que abrace transversalmente a todo el sector productivo. En paralelo, las sanciones, por ejemplo. Nosotros yo he sido un crítico de reconozco los éxitos, porque no hay que ser mezquinos en reconocer cuando las cosas se hacen bien. Pero también he sido un crítico cuando las políticas públicas han sido erradas. Desde la gestión de Fede Cámara
la forma en que lo pensamos en ese momento es, bueno, si tú vas a ser crítico, no critiques por criticar, como decía aquel sketch de Joselo. Critica con una propuesta, plantea una alternativa a lo que consideras que no está bien hecho, ¿no? Y yo soy de los que cree que el año que viene pudiésemos ver mejoras en favor de la inversión para que haya más sector privado venezolano, por ejemplo, en el espacio petrolero, en términos de la producción secundaria. O sea, no son los grandes campos, no son nuevos pozos, sino que tú tengas que... Y ahí hay inversionistas venezolanos. ¿Cómo favorece eso a la sociedad? Más puestos de empleo, generación de riqueza. Esa generación de riqueza no es solo la extracción del petróleo, eso genera toda una serie de servicios. Todos esos servicios son servicios conexos que van desde la academia, que necesita nuevos ingenieros, o desde la academia, que pudiera ser uno de los principales consultores en términos de investigación para esa empresa venezolana, pero también entonces ese estudiante que hoy se está preparando tiene una oportunidad de trabajo cierta y real en los meses subsiguientes, en los años siguientes, y todo lo que eso implica, desde la movilidad hasta, bueno, si se reactivan en el Tigre, por decir un ejemplo cualquiera, N cantidad de pozos son N cantidad de trabajadores. Bueno, el señor de la farmacia que está en el Tigre, el señor que construye o el que tiene un espacio para alquilar vivienda. O sea, puedes dinamizar la economía en favor de la gente y en consecuencia también los ingresos del Estado. Ahí vamos al punto. Bueno, esos ingresos del Estado cuando llegan al fisco nacional o cuando llegan al espectro público que tenga que llegar, se ven bien retribuidos en términos de servicios, de salud. Bueno, ahí pudiésemos tener algunas discusiones, pero en todo caso comienzas a generar un círculo virtuoso y sales del círculo vicioso en que muchas veces hemos estado sumergidos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si ese escenario más bien es adverso con la llegada de Donald Trump? Si regresan las sanciones al tema petrolero, digamos, Donald Trump en un escenario logra, pues, digamos, subsanar los conflictos que hay en Oriente Medio, no necesita quizá el petróleo de Venezuela y continúan las sanciones. ¿Qué hacer, no? ¿Cómo un país puede Bueno, mira, sortear esto? ahí nos pondríamos en una situación verdaderamente compleja. Sería casi que la nueva edición de alguna película de Jason o de Martes 13 o estas cosas de terror, ¿no? Aunque ya hemos pasado por ahí y el país de una u otra forma lo sorteó, el gobierno desde sus relaciones con los países, digamos, no alineados, la sociedad venezolana, bueno, buscando resolver de la manera que pueda resolver, con las remesas, etcétera, etcétera. No es menos, la propia migración fue consecuencia de esos momentos. No es menos cierto que si volvemos a ese espacio, los espacios grises, los espacios oscuros del manejo de los fondos públicos se pueden potenciar. Y ahí la lucha que en los últimos meses hemos visto desde el delivery, desde la narrativa, desde la presidencia de la República, todos los demás actores, de acabar con la corrupción, se les puede poner también un poco más compleja. Entonces, yo diría que lo que pasa es que hacer y decir esto es muy cuestionado por algunos espacios Sí. políticos, con razón o sin razón, pueden tenerla o no, pero al final, cualquier visión de expectativa, de cambio, de propuesta, de ideología distinta, tiene que estar fundamentada en el bienestar de la gente. Y no es en el bienestar de la gente, en la promesa del día que yo sea alcalde, gobernador, presidente, diputado. No. Hoy, que yo puedo mejorarla después, eso es otra historia. Pero lo que creo que ya también vivimos, 2017, 2018, 2019, quienes creían y apostaban a que en el detrimento de la calidad de vida del venezolano podía haber cambios políticos. Yo creo que eso, digamos, así como se cuestiona la corrupción, así como en este canal, en el año 2019, en diciembre, a mí se me ocurrió decir que las sanciones eran tan nefastas como las expropiaciones. Y por eso nos cayeron a Sí, lo trancazo recuerdo. un par de años. Por cierto, todos los que nos atacaron en ese momento hoy entendieron que eso es una realidad. Bueno, espero que nos sigan empujando hacia allá, porque en definitiva quien verdaderamente sufre es la sociedad venezolana. Lo que pasa es que para llegar a ese punto, pues los políticos o aquellas personas que toman decisiones tienen que dejar de lado los egos, de lado y Así lado, es, así no es, pensar, o sea, usar la política para el bienestar así de es, la gente, para el bien común, que es su así es, propósito, y no pensar en el beneficio personal, ¿no? El así es. verdadero líder pone por encima todas estas expectativas de la población, tomando en cuenta los problemas que hoy tenemos. ¿Qué pasaría si en Por vez de ejemplo, estar luchando entre unos contra otros, pues estarían solventando en una mesa de trabajo o pensando en la resolución de los problemas y los conflictos? correcto. Pero el diálogo, ya muchos están diciendo, ¿para qué otra vez sentarse en una Fíjate que el mesa de año diálogo? pasado vimos, digamos, el primer semestre de este año, el año pasado vimos una estabilidad cambiaria,
cosa que generó, digamos, una mejor forma, con todas las precariedades, con todas las vicisitudes, una mejor forma de planificación, si es que esto todavía se puede hacer en la economía venezolana, y la gente entre trabajo formal y trabajo informal se resolvía mejor. Y eso era, entre otras cosas, por las propias licencias que habían generado unos ingresos petroleros en el incremento de la producción. Bueno, si volviésemos, eso es una forma de responderte a tu pregunta inicial de cómo se ven positivos. Si hay más ingresos petroleros, si hay más actividad, también tú ves, bueno, anaqueles más llenos, Claro. que va desde el muchacho que hace un delivery hasta el consultor en materia económica o el comerciante que es proveedor de una gran cadena de cualquier tipo de comercio. Entonces, al final del punto, lo importante es que la discusión institucional, la confrontación de ideas en lo político, no siga dañando la calidad de vida de la gente y podamos cambiar ese. El año que viene, rapidito, tenemos 2 procesos electorales. Al regreso vamos a seguir conversando sobre esta situación, sobre los procesos electorales. Y ahora que mencionaste el tema del diálogo, también los presidentes de Brasil, de Colombia, el escenario, ¿no?, de América Latina, porque el tema de la migración también está allí presente y obviamente son factores que van a estar determinando un poco cómo se mueve en ese proceso de diálogos, de negociaciones, que no vuelvan a dejar a Venezuela nuevamente aislada. Vamos a ver al regreso de la pausa.